del mar. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Padre que estás en el cielo, Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Dios, porque tú eres bueno, Señor. Eres bueno, Señor. Gracias por darme la oportunidad de adorar, de glorificarte. Gracias por darme la oportunidad de decir aleluya, de dar gloria a Dios, de expresarte. Hay gente que quiere ver a determinado personaje, a determinado político, Señor. Pero qué importante es saber de tu presencia en este lugar. Qué importante es saber que tú estás en este lugar. Qué importante es saber esto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria para que se acomoden, para que no anden caminando y caminando, para que nos sentemos a escuchar la palabra de Dios, o nos acomodemos donde corresponda, pero que no haya la caminadera, ni la paseadera, ni para allá. Voy a darle unos puntitos que se acomoden de una vez, para no estar infortunando, porque se va a predicar la palabra, que no quiero que esté paseando. Adán dijo que ya, y ya vamos. Voy a estar hablando de un tema que se llama daño al Evangelio. Daño al Evangelio. He venido tocando por parte la escritura y la tergiversación de la Biblia. He venido tocando por puntos porque esto es algo muy amplio. Y hoy voy a hablar acerca del daño que le han hecho al Evangelio. Quiero decirles que Satanás, cuando fue arrojado del huerto del Edén, él no se le hizo juicio, ni se le ha hecho juicio. Él no se le ha hecho juicio, ni todavía se le ha hecho. Porque para que a Satanás se le hiciera un juicio, Jesús tenía que venir a la cruz, morir, producirle la derrota que le produjo, tener el control de la muerte, y para así poder hacer un juicio. No podía hacerle juicio, y por eso Satanás no hace el juicio. Qué juicio tan largo, juicio de muchos y miles de años. Mire que él fue arrojado y debería de haber sido, y no ha sido un juicio. Satanás no ha recibido el juicio. Por eso es que usted ve que Satanás, todas las cosas que ha hecho, uno dice, pero ¿por qué pasan estas cosas? Es porque él no ha sido ensuciado todavía. Satanás va a perder el control absoluto cuando esté en el lago de fuego, absoluto. Entonces, cuando nosotros vamos a ver claramente cómo es que hay el control total y absoluto de Dios. Pero no podía haber un juicio de Dios porque Jesús no podía ser juez y parte de un juicio. Él tenía primero que ocurrir lo que pasó, venir a la cruz, morir, y luego recibir el derecho como juez para poder enjuiciarlo, porque si no sería un juicio injusto. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Si no me entiende esta parte, porque de pronto un poquito, no sé, si no entiende, pregúnteme qué no entiende, para explicar. Pastor, ¿puede repetir? Satanás pecó en el cielo. Él hizo lo que hizo fue gravísimo, porque fue en el cielo lo que hizo.
Y eso demandaba que él fuera enjuiciado de una vez y quedara condenado sin derecho a hacer lo que está haciendo en el momento. Porque ustedes saben que Satanás no está en el infierno. No está en el infierno. Él está libre. Está en la potestad de Dios. Él es el controlador de los aires. ¿Por qué está suelto? ¿Por qué no se le hizo un juicio por eso? Porque Jesús tenía, eso es lo que estoy repitiendo en inglés, tenía que venir a la cruz y morir, vencer la muerte, porque Adán se lo entregó en el huerto del Edén, venció. Al vencer, exhibió públicamente la derrota. Esa es una de las grandes profundidades de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Al morir, le quitó un poder, le quitó un derecho que él tenía, que venció la muerte. Luego, cuando resucita, ese es el privilegio más grande de haber tenido el poder como juez para poder hacer un juicio a Satanás. Y entonces ahí es donde dice: toda rodilla se doblará delante de él. Entonces ahí es donde adquirió el derecho para hacer el juicio que va a hacer ante el trono blanco. Ahora sí. Esto comenzó un trabajo. Aquí voy a entrar en la enseñanza. Entonces comenzó a hacer un trabajo a partir del huerto del Edén. A partir del huerto del Edén, él comenzó a hacer un trabajo. Y fue de llamar a Dios mentiroso. Cuando Jesús llega en la gracia, comienza a aclarar todas las cosas. Pero mire este trabajo que él hace aquí cuando le dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Estaba diciendo a Dios mentiroso. Eso es mentira. Y hoy lo más grave que ha ocurrido ha sido eso. Ha sido eso. ¿Cuántas cosas que nosotros les hemos enseñado a ustedes que están escritas en la Biblia, que les han enseñado a sus pastores, les han dicho: eso es mentira? Eso es mentira. Y tienen ustedes que entrar a tratar de explicarle a la persona que no es mentira, porque ustedes han sido enseñados y han sido instruidos. Es lo que decía Andrea anoche: mentira, ciertas cosas. Es verdad, porque es mentira, porque ustedes han sido instruidos. Mentira, y es que eso es verdad. Cosas que son mentiras. Y a nosotros nos han metido mentiras. Y nos han engañado. Y toda esa parafernalia y plataforma ha venido Satanás trabajando a partir del año 2000 con el catolicismo, los Rosacruces y los masones. Ha venido haciendo un trabajo impresionante. Y esa es la diseminación que viene de los fariseos y de los saduceos. Es una mezcla que se unió. Los fariseos, los saduceos y los escribas se unieron los tres y salió el catolicismo, salieron los Rosacruces y salieron los masones. Esas tres doctrinas son netamente diabólicas y fuertísimas. Y han dominado, ustedes ven que no parte del mundo, sino todo el mundo. Por eso, cuando él dijo eso, también dijo otra cosa, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Otra segunda cosa bien interesante que le estaban diciendo. No solamente dijo que era mentiroso, sino que nosotros seríamos dioses y que seríamos tan inteligentes igual a Dios en entendimiento, en saber y en conocer. La otra gran cosa que nos han hecho meter, que nosotros somos dioses, que somos igual a Dios. Usted no ve que la gente, para creer lo que dice la Biblia, tiene que certificar a la NASA. Eso es una vergüenza grandísima. ¿Cómo la NASA tiene que certificar mundialmente las cosas para que nosotros
Bueno, no ya no nosotros, sino la gente la crea, porque cuando la NASA dice, entonces la gente y los científicos creen como una autoridad a la NASA y no la Biblia. ¿Quién creó a la NASA? ¿Quiénes son los de la NASA? Unos mortales que necesitan a Dios. Así Gloria a como Dios. Gloria a Dios. Y por eso es que tengo mi respeto aún y mi admiración por Ibáñez, por el pastor, porque él muchas veces confrontó con la doctrina a los grandes dignatarios de la palabra, los enfrentó. Y por eso tengo mi respeto hacia él. Porque uno le toca eso muchas veces, enfrentar a él y enfrentar a pastores. Y yo sé que muchos de ustedes tendrán que decirle a grandes pastores, ¿quién te dijo eso? Mentiroso. Yo sé que muchos de ustedes les va a tocar decir eso a muchos pastores mentirosos. Y oiga bien que se lo estoy diciendo. Algún día eso el Espíritu Santo le va a poner esa palabra y usted algún día se la va a tener que decir a algunos pastores. ¿Quién te dijo eso? Mentiroso. Porque hay pastores que son mentirosos desde los púlpitos. ¿Sabe usted que hay en los altares predicadores que no han nacido de nuevo? Hay predicadores que están en los altares enseñando la palabra que no han nacido de nuevo. Y por eso usted ve las grandes herrumbres de la gente, porque uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Por eso. Porque se creen más inteligentes que Dios. Uno cuando ve hablando al Dulce, cuando uno ve hablando a Miguel, a Sugeles, uno de esos personajes que son gente que gana miles y miles de pesos, de millones, por la predicación de la palabra, que cuando vienen en los vuelos charter, esa gente gana muchísima plata. Esa gente viene a engañar al pueblo. Y esa gente no hay que brindarle nada de esto, de nada a la gente. Esa gente únicamente hay que saludar al Señor, bendiga pastor, pero no brindarle ninguna pleitesía absolutamente para nada, porque no se lo merecen, porque no son hombres de Dios, porque estos son unos instrumentos de Satanás, desde el infierno, ya han sido organizados. Aquí me debe tener usted respeto a alguien que predique la sana doctrina y que se sepa que es sano en su fe también. A ese hay que respetar. A ese hay que cuidar, a ese hay que honrar. Usted honre a los pastores de Silo de Vida, no porque ellos estén aquí. Que honre al pastor Yonjai, a la pastora Nelisa, al pastor Enrique, a la pastora Casey Patricia, porque son gente, a mi esposa la pastora, porque son gente que ya uno conoce quiénes son, que no son ladrones. Ustedes conocen las pisadas de ellos. A eso sí hay que estar confiados. Gloria a Dios. Porque uno ve a esos mundanos. Usted, el día que le vaya bien, honre a sus pastores, honrelos a ellos. Uno ve a los mundanos cómo lo honran a esos pastores. Los honran. Usted honra a sus pastores. Y no estoy hablando de la parte económica. Hónrelos en todo. Porque ya casi no hay sana doctrina. Ya casi no hay sana doctrina. Vea, Esteban tuvo un poco de años por fuera y casi no encontró sana doctrina. Años. Que él buscaba y él decía, yo quiero buscar una iglesia igual y no la encuentro, o no es así. La buscó por años en Bogotá y no encontró. Y después se metió en una católica. Sí, porque se metió acá sobre la roca. Me tocó pegar una lavada de lengua. Ahí aparte la hostia. Después llegó donde el pastor Rubio. El pastor Rubio es una doctrina, pero él es muy nuevo y tiene muchas cosas que necesita configurarse doctrinalmente. Y por eso él dice, no, pero yo no lo veo igual, allá no enseñan esto. Por eso, porque necesitan configuración. Tal vez no es maestro. Como el maestro. Entonces, nos damos cuenta que aquí estas dos cosas
Usted la ve hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ve usted este texto del 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y el 5 dice: si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, igualito a Dios. Esas dos cosas hoy las vemos hasta el día de hoy. Y el diablo es bruto. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta, pero mire esos dos textos que están ahí, es lo que hoy ya está haciendo el enemigo, lo mismo. Y cuando llega de bruto uno encuentra Mateo capítulo 4, donde todas las cosas que le hace es el mismo encuentro casi que tiene con Adán y Eva, pero piensa que va a encontrarse con Adán y Eva, es el mismo prácticamente. El mismo sistema. El mismo sistema. Le viene, pero con otra cosa más sofisticada, pero él piensa que está encontrando a alguien que se va a dejar ilusionar por algo que se ve bonito. Porque a nosotros nos pasa eso. Que a nosotros nos adornan las cosas y detrás está podrido. Nos ponen la manzana con el frente del color bonito y por acá, por la parte de atrás está podrida. Gusanos mordidos. Sí, está de todo por acá, pero por el frente usted la ve limpiecita. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de la doctrina que nos están enseñando. Yo de alguna manera agradezco a Dios Pentecostal porque nos enseñó la doctrina, aunque ellos ya no la vivo. Pero nosotros aprendimos de él. Usted viera sus reglas, los estatutos y reglamentos de ellos, qué cosa tan impecable. Ajustada la palabra mejor que cualquier estatuto. Cuando yo miré ese estatuto me vislumbró, porque eso tiene un orden impresionante, muy bonito. No son comunes, pero nada de eso lo vi. Nada de eso lo vi. Eso lo tiene, yo sí ni lo conozco. No, eso, cuando yo pregunté por los reglamentos, no, eso no lo conocemos. Nosotros nos han costado hacer nuestros reglamentos, no ha sido fácil. Pero los vamos a hacer bien y yo sé que lo vamos a lograr. Porque se necesita es hacer lo que vayamos a vivir, no hacer un adorno. Bien, entonces, el primer punto que quiero explicar es: no comunican adecuadamente el Evangelio y lo que exigen. No comunican adecuadamente el Evangelio y lo que exige. Esto es una parte impresionante. No comunican adecuadamente el Evangelio y lo que exige. Esas cosas son fuertes. Porque usted sabe que la palabra hoy la van predicando y van mirando. Ustedes que los predicadores de hoy no son predicadores que se dejan tomar fácilmente por el Espíritu Santo para decir una palabra, y que el Espíritu diga lo que quiera en la boca de aquel o de aquella. No, ya eso no. Usted ve que los predicadores son unos jamaqueadores. Se fascina, hermano. Y van con cuidadito porque eso va midiendo también las palabras para decir de acuerdo al auditorio que les está escuchando. Son iguales a los políticos. Por eso usted ve a Petro, usted ve al presidente del Senado que va hablando muy pausadamente y parece que él se va escuchando. ¿Por qué? Porque él tiene que oírse para no decir cualquier cosa que no vaya a dañar a nadie. Y así son los predicadores. Que no se vaya a dañar. Sí, los predicadores de hoy son igualitos. Ustedes, los predicadores, son políticos, no son hombres de Dios de verdad. Son pocos los que hay. Entonces el Espíritu Santo no puede ministrar a una persona. ¿Cómo lo ministra? ¿Cómo si él no se va a dejar llevar? Él no puede. ¿Por qué? Porque él sabe, si me dejo llevar del Espíritu, el Espíritu va a poner en mi boca lo que él diga. Y no puedo, porque si eso dice, entonces la gente me va a escuchar lo que realmente va a decir el Espíritu y no me conviene. Y usted lo ve. Van hablando pausadamente.
Si aún nacido de nuevo. Tiene que hablar o se muere. Entonces, eso es lo que uno ve. Por eso ustedes que cuando Gille de Ávila se paraba en esos auditorios, ese hombre hablaba y él hablaba y pa. Y yo decía, uy, lo van a bajar y nada, porque se lo había puesto Dios. Pero ¿quién se metía con Gille si Gille era un siervo? Jorge Rasky, cuando no se había apartado, ¿cómo predicaba esa gente? Y nosotros necesitamos volver a esa generación. Necesitamos volver a esa generación. Amén, amén. De esos predicadores que eran usados de verdad por el Espíritu Santo. Que no nos tiemble las corvas, ni las palabras las miramos para mirar que ahí está fulana y ahí está fulana. Amén. Nada de eso. Yo cuando hay gente, cuando llegaba allí, que era una persona importante, yo no medía mis palabras, absolutamente, Dios lo sabe. Yo no, de los que me ven predicar saben que yo no medía mis palabras para decir si estuviera quien estuviera. Cuando llegaba su hermana, que es una científico de conciencia, a mí eso no me importaba. Y por eso un día me dijo, pastor, ore porque tenemos por allá un novio, pastor, ore. Le dije, ¿y este novio? No, lo que pasa es que él es un médico pediatra de Barranquilla muy experimentado. Ahora ya se lo merece porque es un profesional y es muy estudiado, ¿verdad? Es un pediatra. Y él, no, lo que pasa es que él está en proceso de divorcio, pastor. Ay, le dije, él es soltero, sí, él es soltero, pero está en proceso de divorcio. Se va a divorciar de la esposa. Y él dice, no es el esposo de ella, yo sabía eso. Ore, pastor, sí, voy a orar, oíste, yo voy a orar. Señor, en el nombre de Jesús. Aléjalo. Aléjalo, que ese no es el esposo de ella. A los días me llamó llorando, casi, pastor, ese hombre, yo no sé qué le pasó, me rechazó y se fue y me dejó. Yo le dije, yo le leo a Dios para que eso pasara, porque ese hombre no es tu esposo. Pero ¿y por qué, pastor? Pues él se va a divorciar. No, si es que el matrimonio es indisoluble, el matrimonio no lo anula. Nadie, nada. No, si no es que el matrimonio no lo anula el divorcio, tú no es que el divorcio es menos. Está por debajo del matrimonio. Y eso es así. Más nunca me ha vuelto a llamar. Y casi la deja embarcar con una deuda de... Y casi la deja embarcar con una deuda millonaria cuando entró en la farmacia. La gente no me van a querer fácilmente. Ni te van a querer a ti tampoco. No te van a querer, no te van a querer. Te van a rechazar. Aleluya. Gloria a Dios. Te van a odiar y van a decir, por ese hijo. No tengo el que quise. No me ha vuelto a llamar. Hombre, le pasé el dolor, güey. No sé cuándo. Perdí. Me daba 100 mensuales. Eso sí, me estaba dando 100 mensuales. Pero para todo lo que ganan era poquito. No, porque eso era una dádiva que ella me da, porque ella daba su ofrenda y eso era una ofrenda. Y dio 10 más. Ella además, su pastor ya daba su ofrenda y eso a mí me era una chiquigua que me daba. Se daba la gaseosa. Y se acabó. Lo que pasa es que quieren tener pastor de planta y pastor consejero allá. Y allá el de allá le dan unos premios. Pero a mí, yo no soy del que me enganchan y la estacan, me tienen que poner al frente. Aleluya. Eso es lo que la gente no le dice. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, cuando nosotros no comunicamos adecuadamente el Evangelio y lo que Él exige, entonces vamos creando una cantidad de gente que ya no son ovejas, sino unas cabras y unos chivos. Las cabras y los chivos, aunque parecen lo mismo, son diferentes a la oveja. El chivo es uno y la cabra es otro y la oveja es otro. Y el carnero es otro. El chivo es uno, la cabra es uno, la oveja es otro y el carnero es otro.
Y hay de todas tres en la iglesia. Y hasta parrando. Todo. Dañando partidos. Y dentro de ellos hay razas. Dentro de las cabras hay razas, dentro de los carneros hay razas, dentro de los chivos hay razas, dentro de las ovejas hay razas. Hay ovejas que no dan casi lana, esas no son de raza, y hay ovejas que dan más raza, que dan más lana, esas son de raza. El chivo, por ejemplo, el hostel, es de raza, es decir, el que dan las cabras también. Entonces, nosotros muchas veces no nos damos cuenta cuando Jesús habla de ovejas. Porque cuando Jesús habla de ovejas, la oveja, de esos animales, de los 4 que le nombré, es la que más asimila todas las cosas. El chivo no entiende casi. La cabra casi no entiende y el carnero tampoco, imagínese usted. En cambio, la oveja de esos 4 animales es la que de esos 4 animales es la que más asimila. La llaman por el nombre y viene. En cambio el chivo es y el carnero no hace así. El carnero es fabricar y el carnero el carnero es una cosa diferente. Y la cabra siempre tiene las pezuñas, las tienen como 2 chuzos. Como 2 chuzos, porque ellas son las que esas son las que usted ve. Sí, que las ve usted así metidas en un filo que no se queda en las bordillas así del cerro. Esas son las cabras. Porque las pezuñas de ellas se enganchan, tienen como una especie de punta. Y cuando ellas se montan en los árboles, en las ramas, si ellas se ponen en las ramas, se enganchan y ahí no se resbala. Por eso me dice, pero ¿por qué? Entonces, en la iglesia hay de todo. Uno ve, mucha gente ve, no, lo que pasa es que es chivo. Es chivo. Pero no sabe que hay una que es más fuerte que la cabra. La cabra es más fuerte todavía, porque la cabra todavía es más tensa que el chivo. Entonces cuando no se comunica adecuadamente el evangelio, entonces yo volco la gente hacia mí y no hacia el Señor. ¿Por qué? Porque yo al no predicar adecuadamente, a veces a mí no me van a mirar bien. O sea, cuando yo predico el evangelio como es, no me van a mirar bien. Y cuando yo enseño la palabra como es, muchas veces hasta la iglesia está dividida. Porque hay mensajes que a la iglesia no le gusta, a la misma iglesia no le gusta. Y se divide. Cuando el pastor va a hablar de este tema, no me gusta casi. Y se divide la iglesia muchas veces en sus pensamientos, aunque a veces no se lo dicen a uno. Ya no me gusta ese tema no me gusta. Pero están ahí. Cierran los oídos, ponen la de repuesto. Ese es uno de los graves problemas que a veces hay en la iglesia. Y por eso es que la palabra sana doctrina gusta y hay que decirla, hay que enseñarla. Otro, no explican la condición de esclavitud demoniacal. Y esta parte es importante. La cita del primer punto no la di, pero si quieres se la doy. Pastor, ¿me explica la condición Demoniacal. No explican la condición de esclavitud demoniacal. Este es otro punto interesante. La cita del primer punto es Mateo 4:4 al 10. La cita del primer punto es Mateo 4:4 al 10 y 23, 2 y 4. La segunda. La primera, Mateo 4:4 al 10 y 23, 2 al 4.
En las 4:4 del día ya ustedes saben cuando sale del desierto que se encuentra con el enemigo, con el adversario y le dice esto y esto y esto, que no entre en detalle eso porque me demoro. Y también en la otra es Mateo capítulo 23, donde dice se sientan en la cátedra de Moisés. Ese sí lo han visto, dice que se sientan en la cátedra de Moisés. En la cátedra de Moisés. Y esa parte, ¿sabe usted que hay universitarios, profesores universitarios que le dicen catedráticos? ¿Sabe por qué le dicen catedráticos? Porque en su materia son unos expertos. Y por eso Jesús le dijo, se sientan en la cátedra de Moisés. Ya usted entenderá por qué les dijo catedráticos. Digo, se sientan en la cátedra de Moisés y ahí comienza a explicar, a partir del capítulo donde comienza a explicar y dice, ay, ustedes, ay, porque ellos le vino juicio. No explique luego porque me demoro y quiero desglosar los puntitos así sea. Tengo más o menos como unos 6 puntos. Y para no demorarme tanto, para quedarme por el ahorita nada más. Yo mando el audio a Señal y allá que miren la cita. Entonces, fíjense ustedes, no explican la condición de esclavitud demoniacal. Me llamó una hermana pastor, imagínense que tengo moretones por todas partes del cuerpo, pastor, tengo unas chupadas por piernas, por los senos, por todas partes estoy chupada, pastor, no sé qué hacer, en las piernas, así para que usted viera cómo estoy de horrible. Senté al pastor y la pastora y los llevé al cuarto y le hacé mi falda al pastor y a la pastora, le mostré mis nalgas y mis piernas y le dije, pastor, míreme cómo tengo y me dijo, esa es mala circulación. Yo lo he llamado a usted para ver qué me dice usted, pastor. Le dije, ¿tú cómo duermes? No, yo a veces uso ropa ligera, hábleme claro. No, que a veces no me he visto bien, pastor. Bueno, te está chupando el negro feliz. Y ese negro es bien bembón. Te está chupando por las tetas y por todas partes. ¿Y qué más haces tú? No, tengo sexo, no lo voy a decir, pero ya ustedes saben que utilizan la boca. ¿Sabes? También hago eso con mi esposa. A partir de hoy no lo vuelvas porque te va a migajar el negro Felipe hoy. Esa. Y eso es sana doctrina. Ella estaba en una iglesia sana doctrina. Eso es no hablar la condición de pecado, o sea, de estado de demonio en que está esa persona. Y de pecado también. Y de pecado, sí, pero como él no descubrió lo que tenía, no podía decir el resto de cosas. Y me dio tanta tristeza. Nosotros comimos en esa casa con el pastor John Jairo, fuimos allá una vez en Valledupar y comimos donde esa hermana. Y él fue testigo de que le hicimos una liberación en la mesa comiendo. Y esta hermana, le dije yo, ¿ya le preguntaste a tu pastor si te da permiso? Sí, yo le pregunté, él me dio permiso. Y cuando vieron que la hermana estaba acercándose mucho a mí, le prohibieron que me hablara rotundamente y más, nunca me volvió a llamar. El pastor dijo, no lo vuelvas a llamar porque eso es un peligro para ti. Y al esposo le dijo, no quiero que hable más con el pastor David porque te estás enamorando de él. Él tiene razón. Entonces, fíjense ustedes todo lo que se puede hacer y no hacer claridad de eso. Miren, ya no se hace liberación fácil. El pastor me ha dicho, no, me traen a fulano de por allá, de por acá. Ya uno, oye, qué triste. Fernando Cultú, un hombre que estuvo varios años en la brujería, desde 2 meses, recorrió 23 iglesias para quedar libre. 23 iglesias. Y en toda esa iglesia que llegaba,
le daba una zulimba al pastor y a todos los hermanos. Y hubieron iglesias donde ya lo veían venir que iba a entrar y salía el ujier. Hermano, no entre para que el enemigo no nos haga nada acá. Imagínense, qué vergüenza. Dice, vea, yo sí sufrí, rechazado de mi familia y rechazado por los propios evangélicos. Hasta que llegué en una iglesia que yo no pensaba que me fuera Dios a hacer libre. Dice, llegué a esa iglesia, me senté allí y me dijeron, vamos a orar. Y cuando comenzaron a orar, yo me fui a parar y me quedé pegado. Y me fui a parar y me quedé pegado. Y el pastor dijo, en el nombre de Jesús. Y yo me quedé ahí y Dios me hizo libre en esa iglesia. Es que esas son las iglesias del poder, donde hay liberación. La iglesia donde no hay liberación, hay pecado. Porque en la iglesia debe de haber liberación. Gloria al Señor. Aleluya. Y cualquier evangélico que le tenga miedo a la liberación necesita arreglarse con Dios. Porque no está bien. No, con una hermana, ay, pastor, yo quiero y no me quedó las pantalones aquí corriendo porque estaba asustada. Oye, ese que pastor evangélico. Él me dijo que la pantaleta le habían enredado por aquí porque se asustó en el patio. Imagínense si yo me asusto con una sombra. Entonces, el no explicar. El no explicar el estado de la persona cuando es libre. Cuando es libre. Y eso las iglesias están atestadas así de espíritu. Cantidad. Cuento un testimonio que llevó un pastor a la iglesia. Salía por la emisora y por la televisión de circuito cerrado la predicación. Y el pastor iba a predicar y le dijo, el pastor de planta encorbatado, le dijo, no vaya a predicar muy fuerte. Le dije, suave, no vaya a hablar muy fuerte porque aquí hay mucha gente de categoría. Yo no hablo. Entonces no hablo. Entonces, no, pero vaya con cuidado. Entonces el Señor le dijo, la mujer es bruja. Y todos los que están ahí que son mujeres son brujas. Predica contra ellos fuerte. Y la señora que está en la silla de ruedas la voy a levantar. Le dijo el Señor. Cuando le dieron el micrófono al Señor, imagínense, comenzó a predicar y a predicar. Y lo echaron, pero se levantó la silla de ruedas. Y ese de la silla de ruedas había recorrido Estados Unidos para que la hicieran una sanidad y nada. Y era un personaje muy importante, tenía limusinas, tenía así, y el pastor lo echaron fuera y quedó en la calle. Toma su ofrenda, le dio una ofrenda y se fue. Y cuando salió del que había que el milagro, pastor, yo soy el hijo de la señora que usted lo lleva, pastor, donde quiere que lo lleve. Lo voy a llevar a otras iglesias y él mismo lo llevó. Y ese hombre se volvió. Es que uno no debe de esperar. O sea, dos cosas, la fama y la popularidad llegan solas con el Señor. Lo que pasa es que ese peso de popularidad y fama en tu vida, tú lo tienes que esperar del Señor, número uno. Y número dos, cuando llegue debes de estar preparado para resistir ese peso de la fama y la popularidad. Porque la fama y la popularidad sí tienen que ir acompañados de honra, de ensalzamiento, pero todo eso se lo debe dar es al Señor. Al Señor, al Señor. Porque aquí te van a decir, ¿qué mensaje? La gloria sea para el Señor. Dios te usó, la gloria sea para el Señor. Ellos lo tienen que decir porque eso lo hace Dios. Pero el que no tiene que ensalzarte con eso eres tú ni yo. Gloria a Dios.
Este estado de esclavitud demoniacal, la cita está en Marcos 9:29. Adiós. Este género Sale con el niño, así. con nada puede salir. Dice con nada. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces a la gente que está endemoniada hay que enseñarle que ayune y que ore también. Y en las iglesias ya no hacen eso, ya no quieren ayunar ni quieren orar. Ya no quieren ayunar, ya no quieren orar, no quieren hacer nada. Por eso Silo de Vida tiene al mes ayunos hasta las 6, porque ya no ayunan hasta las 6 tampoco. Ya ayunan es mediodía. Y a las 11 hay merienda con Coca-Cola y pan de queso. Entonces, todas esas cosas que están haciendo están afectando el Evangelio. Entonces, si una persona uno no le enseña que debe ayunar y que debe de orar, esa persona se le ministra liberación, pero puede fácilmente los demonios volver. Y ahora se lo voy a explicar por qué. Este es un cuidado que hay que tener siempre, que a las personas que se le ministra liberación hay que ponerlo a ayunar y a orar. Cuando Jesús llamó a Pablo, al apóstol, le dijo, váyase a la calle que se llama a la derecha y está el altar que desee y vaya. 3 días de ayuno. 3 días de ayunos totales. ¿Sí ve? 3 días de ayuno y de ahí comenzó a predicar Cristo. Y ahí, ¿sabe por qué Dios le mostró al apóstol Pablo que Ananías venía a orar por él? ¿Sabe por qué le mostró? ¿Usted sabe por qué le mostró? Dígame a alguien por qué Dios le mostró. Porque oraba y estaba ayudando. Porque estaba orando y ayunando. ¿Usted cree que Dios se lo iba a mostrar así? Al apóstol Pablo Dios le mostró que Ananías venía a orarle y Ananías le mostró que tenía que ir a orar a Pablo porque los dos estaban ayunando y llorando. Aquí hay que orar y ayunar. Y eso es lo que este género no sale sino con ayuno y oración. Porque hay cosas que por más que se ministre liberación, si no ayuna y no ora, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque vea lo que dice Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrado moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Sí ven? Por eso es que las personas muchas veces las liberaciones no las aguantan y no las soportan por eso. Porque la dieta de un endemoniado que ha sido libre es que ayune y llore. Esa es la dieta de él. Ayune y llore y congréguese. Pero a alguien que se le ministra liberación, se le ministra liberación y se va por allá y viene a los 20 días. Claro, viene más gente endemoniado. Y viene peor, viene a dar lidia. Entonces, esas son las cosas que nosotros no estamos para dar de jueguito de nadie. Y después la gente, ay, esos pastores sí son creídos. No, es que uno no puede convertirse en el hazmerreír de estos payasos que no quieren servir al Señor. Porque si vienen por una liberación, nada más para seguir tomando ron y seguir diciendo, vaya, que el diablo le dé duro.
Gloria a Dios. O para seguirse prostituyendo, seguir haciendo lo malo, no estamos para eso, estamos ocupados. Hay otras cosas que podemos hacer. Por eso dice que la haya desocupada, barrida y adornada. Claro, imagínense una persona a la que el Espíritu Santo le ha ministrado y los demonios ya no están. Esa es una persona pura, santa. Pero ¿qué sucede? No ora, no ayuda, no busca de Dios. No la limpia. No permanece en la limpieza. No permanece. ¿Por qué? Porque no sigue buscando de Dios. Entonces el diablo se acuerda, ay, verdad, salida ya de tal casa, de fulana, de fulano, voy para allá para ver. Llega, encuentra que no hay presencia de Dios en la vida de esa persona, porque no ayuna y no ora, y dice, este no tiene nada, este está vacío, está sin presencia de Dios, no tiene escolta, no tiene nada, no tiene unción, no tiene... Y ¡brum! Se trae a unos compañeros, porque son solidarios. Gloria al Señor. Aleluya. Qué triste, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que confrontar a la gente. Por eso yo le ministré liberación a una muchacha. Le ministré y bueno, tenía los ojos ni chupi. O era miedo. Porque cuando los ojos son de un color atractivo y se le mete chupi, se vuelven horribles. Le ministramos liberación, el Señor la hizo libre. Y le dije, congrégate y busca de Dios y afírmate, porque ve que Dios hizo una obra grande en ti. Tienes que buscar de Dios. Ah, bueno, pues está bien. A los meses me llamó, no ella, sino la hermana. Pastor, para ver si ora mi hermana. ¿Y dónde está ella? No, que está endemoniada, que no sé qué tal. Vaya, dígale que haga 3 días de ayuno hasta las 2 de la tarde. Y cuando los haya hecho, entonces viene para orarla. Mientras tanto, que no me llame. Ay, pastor, me llamó después la mamá. Y lo mismo le dije. Después subió la mamá, subió ella, subió. Y le dije, ¿qué le dije? Que tenía que ganar. Yo no le voy a ministrar liberación. Perdieron su viaje. Y se devolvieron y no me han vuelto a buscar más. Y me tienen un cariñito. O sea, ¿yo cómo voy a andar de sinvergüenza patrocinando cosas de esas? Voy a estar yo haciendo de liberación a una persona que no quiere de verdad servir a Dios. Nada más quiere utilizar el favor y el servicio de Dios para seguirse revolcando en el mundo y en el pecado. Uno no debe ser cómplice de esas cosas. Pastor que haga eso está haciendo mal. Amén. Amén. ¿Está entendiendo, verdad? Clarito. Gloria al Señor. Alegra que ustedes entiendan. Creen otro punto del daño que se le está haciendo al Evangelio. Creen con la mente y no con el corazón. Creen con la mente y no con el corazón. ¿Esto qué significa? Que hay gente que son motivistas y emocionalistas en las iglesias, pero no nacen de nuevo. Y por eso que Satanás les roba la palabra. Porque uno ve personas que hablan bonito, que entienden la palabra como ningún otro la entiende, pero no van a las iglesias, no van al culto, no van a la iglesia. ¿Pero por qué pasa esto? Por eso. Porque ¿dónde es que creen? Aquí, pero no aquí. ¿Por qué no creen aquí? Porque no hay nacido de nuevo. Y eso sí es importante. Entonces uno lo ve que en la iglesia se emociona y cuando uno les habla de Dios, y esta es respuesta para los que están enseñando. Porque uno lo ve que se emociona y le escuchan a uno y le entienden y uno se motiva porque uno dice, no, esto está bonito porque él me entiende, pero realmente esto está acá. Y hay evangélicos que se la pasan años con el evangelio aquí en la mente y no en el corazón, viviendo como el dólar, viviendo como el que tiene la muleta.
cojeando todos los años. Porque nunca cambian de verdad. Porque la palabra de Dios no es más que un momento de diversión mental y se convierte como un estilo de una curación para ellos, pero no de una sanidad profunda en su alma y en su espíritu, naciendo de nuevo. Y fíjense usted qué daño y qué engaño hacen, pues, porque no confrontan a la gente diciéndole verdades. Amén. 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 Marcos 4:15. Gloria a Dios. Y estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Sí ve? Porque ellos no han nacido de nuevo. Por eso son así. Por eso el Señor dice, ¿qué dice Juan 8:32? Amén, pastor. Diga. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad. ¿Cómo sabemos que una verdad se libre a la persona? ¿Cómo lo sabemos? Cuando se ejecutan en él obras que son diferentes al lado de los demás, su comportamiento es diferente. Ahí sabemos que la verdad lo ha hecho libre. Ahí nos damos cuenta. Porque esto no es que hay evangelio, no, es que si la verdad está en mí, yo tengo que hacer obras obligadamente diferentes. Y por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad a mí me guía por cosas que todo el mundo no las tiene. La verdad es una práctica que todo el mundo no tiene esas cosas. La verdad es algo en lo que yo veo de una manera diferente como lo ven los demás, porque la verdad es una lucidez que entra en mi espíritu y en mi alma y me hace mirar, me hace entender, me hace ver las cosas de una manera diferente. Cuando la verdad está en mí, yo no percibo las cosas del mundo como las percibe cualquiera, yo las percibo con realidades. Oiga, la verdad es algo que desintegra la mentira, el engaño. Porque ya yo no puedo andar echando mentiras. Ya yo no puedo tratar de engañar a nadie porque tengo la verdad. Y la verdad en mí no le da cabida a nada que suene a engaño, a argucia. No puedo permitir esas cosas. Porque la verdad está en mí y no puede haber otra cabida en mí que la verdad, porque la verdad hace que todas las cosas, por perversas que sea que quieran entrar en mí, las saco de mí, no entran. Puede de que me toque la mente en un pensamiento, pero no llega más allá porque tengo la verdad de Cristo en mi corazón y no entra. Es una cosa, la verdad es un blindaje que hace que el engaño no tenga cabida. Y si algo ocurre, usted dice, ay, y se despierta y cambia de dirección enseguida. Porque usted tiene la verdad. Pero si usted no tiene la verdad, a usted no le importa, usted cae y hace y sigue. Porque no tiene la verdad. Y porque no ha sido libre. Pero cuando usted ha sido libre, no, señor. No me venga con parapeto, con cortinas de humo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. El 4, creo. No se arrepienten con sinceridad. Esta es otra parte importante. No se arrepienten con sinceridad. Los que no se arrepienten con sinceridad llegan y hacen las consultas a quienes no deben. Judas. ¿A quién llegó Judas?
No llegó a Jesús a quien debía llegar. El que no se arrepiente con sinceridad busca asesoría de gente equivocada, de gente errada. El que no se arrepiente con sinceridad es una persona que usted lo ve llorando por el pecado y al día siguiente está en el mismo. No se arrepiente con sinceridad. Y muere hasta en eso. Porque no hay sinceridad en su arrepentimiento. Voy corriendo. 5. No se alejan del pecado. Con este voy a cerrar. Creo que decirlo, ¿no? ¿No tiene cita? Búscate ayuda. Cuando tira las monedas de plata, que no se él llega ahí y no se alejan del pecado. Este es otra. Daño al evangelio, o sea, están dentro de la iglesia, pero no se alejan del pecado. Están dentro de la iglesia, pero no dejan de practicar el pecado. Y a veces hasta terminan el pastor aceptando a esa persona así y usándolo estando en pecado. Con esto voy a cerrar. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, oiga, la permanencia, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca, sea práctica, no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces fíjese usted, es la práctica del pecado, porque hay unos pecados que son ocasionales y fortuitos. Pero es que es lo que le llamamos que los que no son de muerte. Pero es que hay pecados que son de muerte, que usted sabe que los está haciendo, que lo está practicando y no se aparta de él. La persona no ha nacido de nuevo. El que está practicando el pecado no ha nacido de nuevo. Porque cualquier persona puede equivocarse y fallar en un pecado. Pero la persona que viva practicando el pecado como una práctica de vivencia, no ha nacido de nuevo, no ha conocido a Dios, aunque diga que es evangélico. ¿Por qué? Porque no puede. Nadie se puede bañar en el pecado. Nadie. No digo que no pequemos y que no nos equivoquemos, porque si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero es la práctica que es algo diferente. Es lo que me amaño en el diario vivir, que es muy diferente. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Qué otro punto hay? Pero después no toca. ¿Alguna pregunta? ¿Será que me tocará hacer una Santa Marta? Si no pregunto, yo pregunto. Primera de Juan 3:4. De 4 al 10. ¿Qué entendió, hermana Rosa? Bueno, voy a preguntar yo porque... Pues, pastor, entendió, por ejemplo, los puntos que nos dio aquí, lo que no se está de pronto haciendo en las iglesias, o sea, no explican, o sea, la condición, o sea, de la esta forma, o sea,
pastor, o sea, todos los pasos que comete, que, o sea, lo entiendo, que no, por ejemplo, no se arrepiente de pronto a las personas con sinceridad, en la forma de que se crea, como es que creen o sea, con la mente, pero no con el corazón. O sea, lo entendí esa parte. ¿Tú? ¿Qué onda? ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste, Rica? No, claro, que primeramente, ella mencionó en el tiempo y en el momento de Dios, pues viene la palabra del reconocimiento, pero más allá también entendí la importancia de hacerle entender a las personas que nos rodean, de hacerle entender a las personas que nos rodean, pastor, que primeramente no pueden pretender que simplemente van a buscar a Dios porque lo necesitan y luego seguir practicando la superventura, por así decirlo, el pecado. O sea, no se puede permitir que las personas vengan y pretendan utilizarlo a uno y primeramente a Dios y no tener un cambio, un arrepentimiento que ese uno no se puede prestar para que las personas quieran jugar con la palabra de Dios. No, yo entendí que es necesario que nosotros como cristianos primeramente tengamos un arrepentimiento genuino delante de la presencia del Señor, no convertir el arrepentimiento en un remordimiento, que es cuando nosotros lloramos y nos arrepentimos, por así decirlo, por lo que nosotros hicimos, pero mañana más tarde nuevamente lo aplicamos. Tenemos que estar activos para el Señor, ayunando, orando, para que Dios también nos muestre nuestra propia condición. Muchas veces nosotros estamos pecando ignorantemente o sea, por medio del ayuno, la oración y la búsqueda con Dios, Dios nos restaura uno, para que el Señor lo restaura uno, y para que uno pueda estar metido allí en la presencia del Señor. Antes de hacer una pregunta, usted habló acerca de 3 diferentes doctrinas de engaño alrededor de todo el mundo que son las más fuertes que atacan a las personas. Y habló de los masones, pero no retengo quiénes son ellos o cómo se manifiestan. Bueno, los masones, su dios se llama Baphomet. Baphomet. Baphomet con F, termina en T. Baphomet termina en T. Los masones, ellos utilizan un triángulo, utilizan el macho cabrío sentado y el macho cabrío lo tipifican como una mujer con tetas. O sea, el macho cabrío tiene tetas. Eso significa que en la masonería también hay mucho homosexualismo. La masonería es elitista. En la masonería no hay gente pobre. En la masonería, todos los que están en la masonería deben de ser ricos. Ricos. Y ricos, no admiten pobres. Sí, Entre eso hay jugadores, ¿verdad, pastores? Sí, claro. Es más, allá nadie puede llegar a ser masón si no tiene plata, porque el día que le exijan que tienen que coger un pelado para matarlo, robarse, no tienen que robar. Tienen que pagar y conseguirlo porque tienen que hacer un sacrificio de sangre, le tienen que conseguir. Esos masones, su práctica más común es el derramamiento de sangre. Utilizan el saludo masón es este. Aprieta la mano. Hago esto 1, 2 y 3. ¿Ve? Yo me encuentro, somos masones, que nos guarde el Señor. Dale Esteban. 1, 2 y 3. ¿Ya? Cuando yo llego, saludo donde esté, me saludo, pan, 1, 2 y 3. Sí, donde llegan se saluda, ya ellos saben que es de la logia. Los ricos de la logia, por eso ellos llegan a reuniones grandes y se saludan. ¡Pam! 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 Pero hay otro que no recuerdo el otro saludo para identificarse a nivel mundial, otro saludo social que no recuerdo ahorita. Entonces, ellos, sus números son el 17,
el 23, el 25, el 27, el 33, que es el último rango. Que hay jugadores que lo utilizan, hay basquetbolistas que lo utilizan, esos números. Y esos números los utilizan para identificar su nivel, su rango, su grado, exactamente. Entonces, ellos también existen tres pirámides en el plano espiritual. Entonces, en esas tres pirámides, ellos están en la primera. Y en la primera pirámide encabeza Satanás. Y en esa pirámide están también los reptilianos. Y están los masones. Y en esa pirámide el jefe es Satanás. Y él es el comandante de esa pirámide. Y las otras dos, está un dragón, está otro, o sea, son tres pirámides, no recuerdo. En esa es la más fuerte. Es la más fuerte. Los masones, ellos, aparte de tener dinero, tienen grandes empresas, son dueños de de siderúrgicas en el mundo. Ellos manejan grandes cantidades de dinero, como ya les dije. Aquí en Colombia, los masones reconocidos es Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana. Andrés Pastrana, no están grabando. Sí, señor. Allá está el teléfono. No, ya estoy grabando. Entonces, eso es más o menos lo. Pero en audio. Entonces, no puedo hablar sobre eso. Eso es lo masón. Ahora sí. Ahora, ¿qué entendiste? Bueno, perdón. Como el tema es el daño del Evangelio, ciertamente creo que una de las razones más importantes que le hace daño al Evangelio es no transmitir la palabra del Señor como el debido. O sea, no hablar, como usted lo decía, no encarar a las personas que están cometiendo pecado, no decir las cosas de las que se van a tratar, no hablarles de la doctrina del Señor como realmente está titulada la palabra, le hace mucho daño no solamente a la gente de afuera, sino también a la iglesia del Señor. Porque hay muchos que empiezan a caminar, como usted lo decía, que empiezan a desviarse, empiezan a hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor, y muchas veces incluso los ministros o pastores empiezan a permitir eso, pero porque ellos tampoco están fundamentados en la palabra del Señor. Esteban.